El reino de Dios no es solo un concepto abstracto, sino una realidad transformadora que afecta cada aspecto de nuestra vida diaria. Jesús, a lo largo de su ministerio, vino a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado y que, en él, la manifestación del reino de Dios ya estaba entre nosotros. Esto implica que vivir con una mentalidad del reino de Dios no es simplemente esperar una promesa futura, sino vivir activamente según los principios que ese reino representa, aquí y ahora. Al adoptar una mentalidad del reino de Dios, cambiamos la forma en que percibimos el mundo, cómo actuamos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo buscamos vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Este concepto es central en las enseñanzas de Jesús, y nos invita a adoptar una visión trascendental de la vida, donde nuestras decisiones y nuestra forma de vivir están guiadas por los valores eternos del reino de Dios. Vamos a profundizar en cómo vivir con una mentalidad del reino de Dios, desde la perspectiva bíblica, y cómo esto afecta cada área de nuestra vida. 1. Buscar el reino de Dios como prioridad absoluta. La primera enseñanza clave para vivir con una mentalidad del reino de Dios es buscar el reino de Dios como nuestra prioridad más importante. En Mateo capítulo 6 versículo 33, Jesús nos dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Este versículo nos muestra que la prioridad del reino de Dios debe sobrepasar todas nuestras preocupaciones y deseos terrenales. Jesús nos exhorta a poner lo espiritual por encima de lo material, lo eterno por encima de lo temporal. Buscar el reino significa enfocar nuestra vida en lo que es eterno y en lo que verdaderamente tiene valor. Cuando vivimos con esta mentalidad, todo lo demás en nuestra vida se ajusta a una perspectiva más amplia, guiada por el propósito de Dios. 1.1. Enfocándonos en lo eterno. Buscar el reino de Dios implica cambiar nuestra perspectiva de lo que es importante. El reino de Dios está basado en principios eternos, y vivir con una mentalidad de reino nos lleva a ver más allá de las circunstancias temporales. En lugar de centrarnos en la acumulación de bienes materiales o en el éxito inmediato, buscamos vivir para la gloria de Dios y para extender su reino. Esto se refleja en nuestra vida diaria a través de nuestras decisiones, acciones y prioridades. 1.2. Vivir con un enfoque eterno. Cuando buscamos el reino de Dios como nuestra principal prioridad, nuestra mente y corazón se alinean con los principios de la eternidad. Esto nos permite vivir con una paz y una esperanza profundas, incluso en medio de las dificultades. Si entendemos que todo lo que hacemos en este mundo tiene un propósito eterno, nuestra actitud hacia el sufrimiento, el éxito y las bendiciones cambia. Como seguidores de Cristo, nuestra esperanza se encuentra en el reino venidero, y nuestra vida aquí se convierte en un testimonio de esa esperanza. 2. Vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Una mentalidad del reino de Dios no se trata solo de ideas o pensamientos abstractos, se trata de vivir en obediencia a la voluntad de Dios. El reino de Dios es un reino gobernado por la soberanía de Dios, y vivir en ese reino implica someternos a su autoridad. Jesús nos enseña que no basta con hablar de fe, sino que debemos vivir conforme a la voluntad del Padre. En Mateo capítulo 7 versículo 21, Él dijo: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». 2.1. Obediencia como respuesta de amor. Obedecer la voluntad de Dios no es una carga, sino una respuesta de amor hacia Él. En Juan capítulo 14 versículo 15, Jesús dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia es la expresión natural de nuestra relación con Dios. Cuando amamos a Dios y entendemos su voluntad para nuestras vidas, obedecerle no es un sacrificio, sino una forma de vivir en armonía con su propósito para nosotros. 2.2. Obediencia en todas las áreas de la vida. Vivir con una mentalidad del reino también implica que toda nuestra vida esté alineada con la voluntad de Dios, no solo en aspectos espirituales, sino también en nuestra vida cotidiana. Esto abarca nuestras relaciones personales, nuestra ética de trabajo, nuestras finanzas, nuestras decisiones familiares y nuestras interacciones con los demás. Al vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en todas estas áreas, reflejamos la luz del reino de Dios en un mundo oscuro. 3. Ser embajadores de Cristo y del reino. Un embajador es alguien que representa a otro, y como creyentes, estamos llamados a ser embajadores del reino de Dios. Nuestra vida debe ser una representación visible de la gracia, la justicia, la verdad y el amor de Cristo en el mundo. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20, el apóstol Pablo escribe: «Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios». 3.1. Representar a Cristo en todos los aspectos de la vida. Ser embajadores del reino de Dios significa que debemos reflejar a Cristo en todo lo que hacemos.
Esto incluye cómo hablamos, cómo tratamos a los demás, cómo actuamos en nuestro trabajo y en nuestras comunidades. Vivir con una mentalidad del reino implica vivir de manera coherente con los valores del reino de Dios, mostrando a los demás un testimonio genuino de lo que significa seguir a Cristo. 3.2. Expandir el reino de Dios. Los embajadores no solo representan a su país, sino que también trabajan para expandir su influencia. Como cristianos, nuestra misión es expandir el reino de Dios en la tierra. Esto se logra a través de la evangelización, el discipulado y el testimonio de nuestras vidas. Cada uno de nosotros está llamado a ser un agente de cambio, llevando el mensaje del reino a aquellos que aún no lo han escuchado. En Mateo capítulo 28 versículo del 19 al 20, Jesús nos da la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vivir con una mentalidad del reino implica estar comprometidos con la misión de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones. Esto no es solo un llamado para los evangelistas o misioneros profesionales, sino para todos los creyentes. 4. Practicar el amor y la justicia del reino de Dios. El reino de Dios se caracteriza por la justicia, la paz y el amor incondicional. En la tierra, el reino de Dios se extiende a través de nuestra capacidad de amar a los demás, especialmente a los necesitados y a aquellos que nos rodean. Jesús nos enseñó que el amor es la característica principal de aquellos que forman parte de su reino. En Juan capítulo 13 versículo del 34 al 35, Él dijo: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 4.1. El amor como base del reino. El amor en el reino de Dios no es un amor superficial o egoísta, sino un amor sacrificial y abnegado. Es un amor que busca el bien del otro, incluso cuando no se nos ofrece nada a cambio. Vivir con una mentalidad del reino implica amar de manera incondicional, tal como Cristo nos amó. Esto se refleja en nuestras interacciones diarias, en cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos que son difíciles de amar o que nos hacen mal. 4.2. Buscar la justicia en todos los aspectos. El reino de Dios también es un reino de justicia. La Biblia nos llama a defender a los huérfanos, a las viudas y a los oprimidos. Vivir con una mentalidad del reino significa que debemos estar comprometidos con la justicia, luchando contra la injusticia y trabajando por la equidad. En Miqueas capítulo 6 versículo 8, el Señor nos muestra lo que espera de nosotros. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Sino hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. 5. Vivir con la esperanza de la eternidad. Una mentalidad del reino de Dios está profundamente marcada por la esperanza en la eternidad. Aunque vivimos en un mundo lleno de sufrimiento, injusticia y dolor, nuestra esperanza está en el futuro glorioso que Dios tiene preparado para nosotros. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 13, se nos recuerda que debemos vivir con la esperanza del reino venidero. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vivir con una mentalidad del reino significa que nuestra esperanza no se basa en las circunstancias temporales, sino la promesa de que Dios restaurará todas las cosas. Esta esperanza nos da fuerzas para perseverar, para mantenernos firmes en la fe y para vivir con un propósito eterno. Conclusión. Vivir con una mentalidad del reino de Dios es un llamado a vivir bajo el gobierno de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Implica buscar su reino y su justicia por encima de todo, vivir en obediencia a su voluntad, ser embajadores del reino, practicar el amor y la justicia, y vivir con la esperanza de la eternidad. Al hacerlo, no solo experimentamos la paz y la plenitud que viene de vivir bajo el reino de Dios, sino que también somos instrumentos para extender su reino en la tierra. Vivir con una mentalidad del reino es vivir con una visión eterna, una que da propósito y dirección a cada aspecto de nuestra vida.